Gracias por continuar con nosotros en Informativo en Punto. Oye, para mí es un gusto tener en cabina a Olimpia Santiago, presidenta de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños y Niñas y directora del Centro Noema. ¿Cómo estás, Olimpia? Siempre es un gusto recibirte aquí en cabina. Muchísimas gracias, Monse. Muy bien, muy amable. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Y Olimpia, apostamos por el pensamiento crítico, apostamos por la filosofía, por el diálogo, pero vemos los conflictos que existen hoy en día, vemos las noticias, las guerras, la incertidumbre. ¿Por qué es tan importante en la vida del ser humano tener este pensamiento crítico y tenerlo bien desarrollado más cuando están todos estos conflictos armados, cuando están todas estas crisis sociales? Sí, fíjate que muchas personas nos sentimos, pues, tristes por ver la ausencia de paz en diferentes formas y en diferentes lugares, y pues creemos muy importante que, que podamos impulsar un pensamiento para la paz, desde lo individual hasta lo colectivo, ¿no? Por ejemplo, muchas veces estamos entrando en conflicto porque realmente estamos muy expuestos a noticias y demás. Hoy vivimos en un mundo que es multicultural desde nuestra cercanía de las redes. Nosotros que vivimos en Cancún, por ejemplo, que es un lugar donde tenemos relación con personas de diferentes nacionalidades. Hoy día creo que es muy importante lo que tú dices, un pensamiento más razonable que nos permita saber que los conflictos se analizan no desde esta ira y este nacionalismo, ¿no? Sino que tendríamos que pensar 2 veces cómo nos expresamos, hacia quién, con quién estamos dialogando y, pues, apostar más por el diálogo que por la discusión o el debate, ¿no? 100%, pero ¿cómo puede el diálogo filosófico, no? Esa es la gran pregunta, ayudarnos a comprender mejor, a fomentar el, pues, esta empatía con el otro, porque no sabemos lo que está pasando, lo que está viviendo, lo que está sintiendo inclusive. Claro, porque algunos de nosotros tenemos relación cercana con personas que están, en algún que están cercanas a este conflicto de alguna manera, que están involucradas, ya sea porque es su nacionalidad, porque tienen familia allá, porque tienen raíces. Por ejemplo, en el caso mío, yo viví algunos años en Estados Unidos y me siento sumamente empática con las personas que trabajan allá, porque conocí a gente valiosísima y sé que son personas, muchos de ellos, pues, que hacen un trabajo diario, así como tú y yo, y que están esforzándose. A veces nos parece muy injusto lo que sucede, ¿no? Pero de pronto estamos dialogando con una persona, por ejemplo, de ese país que tiene cierta empatía con ese presidente, quizá, y demás, y entonces ahí es donde entran los conflictos. Y no solo de manera presencial, sino en la virtualidad. Entonces nos estamos acostumbrando a conflictos constantes y eso es muy peligroso en la actualidad. Claro, ¿cómo también o qué papel podría jugar la empatía en este análisis del conflicto desde una perspectiva filosófica? Porque si bien lo mencionaste, vemos los comentarios que están llenos de hate, así que decirlo, de dolor, de odio, de tristeza, de una cultura fragmentada inclusive, pero esta falta de empatía nos llega a sacar la parte más animal, ¿no? De un pensamiento que no tiene que ver nada más, es más, ni siquiera de un pensamiento, con estos sentimientos que pueden herir. Inclusive hay personas que se quitan la vida debido a un comentario que le hizo otra persona. Sí, yo creo que es muy importante la escucha activa, la escucha abierta. Esta escucha implica no estar esperando en cómo ganar una conversación, un punto, cómo discutir, ¿no? Implica entender las razones por las cuales esta persona piensa de una u otra forma, ser sensible a su contexto. No es lo mismo que a ti te digan algo sobre una nacionalidad en la de la cual tus padres, ¿no?, son, o tus abuelos, y entonces todo eso tendría que tomarse en cuenta para dialogar sobre estos temas, ¿no? Y por otro lado, la filósofa Hannah, hay un concepto muy importante que es el de la banalidad del mal.
La filósofa Hannah Arendt hablaba sobre esto, cómo el malo, digamos, que nos lo imaginamos como siempre una persona muy agresiva y que de inmediato lo vamos a poder distinguir, no siempre es así. Al contrario, ella analizaba como todas estas juicios, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg y demás, las personas que fueron juzgadas por tantos asesinatos a los judíos, en realidad lo que decían era que pues a ellos los judíos ni mal les caían, que ellos lo que hacían era seguir órdenes. Y creo que hoy en día lo que está pasando es eso, que estamos siguiendo órdenes de los medios de comunicación, que estamos siguiendo órdenes de aquellos que siempre dan opiniones simplemente por darlas. Y nos está faltando este pensamiento crítico del que tú hablas, que tiene que ver con analizar toda una situación y no simplemente dejarnos llevar. 100%. ¿Cómo se puede o qué retos implica enseñar filosofía hoy en día en un contexto social profundamente dividido? Sí, yo creo que es un reto no solo para los que nos dedicamos a la enseñanza de la filosofía como tal, sino para toda la comunidad. O sea, creo que hoy en día es muy importante no entrar en estas discusiones que de pronto se tornan absurdas, buscar la razonabilidad para poder comprender lo que estamos sintiendo y sobre todo pensar que más allá de las decisiones políticas que van tomando algunos gobernantes, es importante mirarnos como esta población, como estos seres que formamos parte de una misma comunidad y de una misma casa común. Sé que es difícil y sobre todo se pone más difícil cada vez cuando se van complejizando las problemáticas, pero hoy más que nunca creo que deberíamos de estar impulsando estrategias que fomenten la paz. 100%. ¿Qué prácticas educativas precisamente fomentan la escucha, fomentan el respeto, un encuentro entre las diferencias? Pensar, por ejemplo, en trabajar algunas, temas que no forzosamente impliquen un acuerdo y estar abiertos a pensar que hay diferentes formas de ver el mundo. Así, con esto no quiero decir que seamos relativistas. Claro. Hoy día no todo vale igual. El valor supremo es la vida y hay que preservarla sobre todas las cosas. Entonces, a veces nos equivocamos, nos confundimos por defender un punto de vista o porque tiene que ver con nuestro país o con nuestras ideas. Yo creo, como decía Dante Alighieri, que en tiempos de crisis moral, decía él que el infierno más ardiente era para aquel que no tenía una opinión y no la defendía, ¿no? Que no tomaba una postura. Yo creo que sí es necesario tomar una postura a favor de la paz, a favor de la justicia. Sin embargo, hay que encontrar las formas para convencer al otro y simplemente si no está de acuerdo, muchas veces lo mejor es alejarnos, incluso en las redes o en lo presencial. A veces lo mejor es alejarnos del conflicto. 100%, amigo, y hasta en nuestros hogares, ¿no? ¿Para qué seguir con esta discusión? ¿Qué responsabilidad tenemos los medios de comunicación, las escuelas, las familias? Porque no solamente se lo podemos dejar a un gremio, ¿no? Aquí todos nos involucramos a formar ciudadanos más críticos, pero también más compasivos. Sí, de acuerdo. Y sobre todo, como tú dices, verificar muy bien la información que transmitimos, porque hoy, como lo hemos platicado tú y yo en otras sesiones, el tema de la inteligencia artificial y todas esta tanta información que nos llega nos confunde y entonces al estar transmitiendo toda esta información, pues lo único que hacemos es generar más conflicto. Entonces yo pensaría que sí es una responsabilidad nuestra ir poniendo un sello a lo que nosotros transmitimos, ya sea como comunicólogos, como docentes, como padres de familia o como miembros de la comunidad, que las personas que se acerquen a ti sepan que estás investigando los datos, que estás tratando de hablar de manera objetiva, razonable y que no estás insultando, porque el conflicto no es directamente contra una persona, contra una nacionalidad, contra personas de un mismo género. Estamos siendo de alguna manera padeciendo
problemáticas que ya tienen mucho tiempo y que también están basadas, pues, en decisiones de poder, ¿no? Así que, pues, nosotros tendríamos que estar un poco más fríos y sí, siempre eso sin dejar de observar, la justicia y el valor de la vida ante todo, ¿no? Olimpia, la pregunta obligada. ¿Es posible enseñar la paz? Yo creo que la paz, no se enseña, pero sí se practica. Entonces, se transmite a partir de nuestra propia forma de existir y de habitar este mundo. Y creo que la mejor manera es, si vemos también que alguien está buscando conflicto, porque a lo mejor está manipulándonos, porque a lo mejor nos dice: "Ah, bueno, tú te dedicas a la comunicación, tendrías que escucharme y tendrías que decir lo que yo digo, porque te estoy jalando hacia mis intereses", o tú te dedicas al diálogo y entonces si no dices y haces lo que yo digo, no estás dialogando, ¿no? Tal vez Imposición, ¿no? posición, manipulación. También cuando vemos que no es posible y que las personas no se están abriendo a este entendimiento, yo creo que lo mejor es alejarnos, dejar, hacer una pausa, dejar pasar un tiempo y luego ver si es posible como volver a entrarle. Yo creo que sí es posible evitar los conflictos y sobre todo tratar de encontrar formas razonables de ir solucionando los problemas. Yo creo que no se enseña, pero sí creo que se practica, se transmite, se contagia, al igual que la violencia. Y hoy día la situación es que todo está muy polarizado y a falta de un pensamiento más profundo, más complejo, lo que estamos haciendo es simplificar y esto parece que estamos en un juego Chivas América. Por cierto, hoy Que por cierto, ¿verdad? Se va a poner bueno. Amiga, cool. Pero desde la filosofía, ¿cómo podemos sostener esta esperanza cuando pues las noticias parecen desesperanzadoras? Cuando nos levantamos y vemos conflicto por este lado, conflicto por el otro, una guerra que lleva muchísimos años, intereses de personas o de países muy poderosos y de repente nosotros inclusive pues pensamos que no podemos hacer nada, nos minimizamos, pero al mismo tiempo sabemos que nos estresa y eso nos va a ver afectados de una u otra forma en nuestra economía. así es. Yo pienso que la solución, bueno, no hay una solución, pero yo creo que lo que podemos hacer es tener una conexión humana cada vez más profunda, porque así es más difícil que simplemente nos dejamos llevar por lo que cualquier persona diga que ni siquiera conocemos. Yo creo que una de las respuestas está en la comunidad. Nosotros estamos impulsando diferentes espacios para reunirnos y así como estamos ahora tú y yo, realmente apalabrarnos, mirarnos, mirar el rostro del otro más allá de su ideología y tratar de llegar a entendimientos comunes, que sí vale la pena, en que sí estamos de acuerdo. Y bueno, nosotros estamos generando también espacios en la virtualidad donde podemos encontrarnos con colegas o con compañeros o personas que simplemente quieran unirse al diálogo, porque el simplemente hecho de sentirnos humanos y sentirnos cerca ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, darnos cuenta que a pesar de la diversidad cultural, al contrario, a favor de la diversidad cultural, pues pensar que podemos, tener ideas distintas a las que tienen a lo mejor nuestros dirigentes, seguramente muy distintas a las que tienen. Claro, y apostar por eso, ¿no? De hecho, un hábito diario que podríamos empezar a ponerlo ya en práctica sería pues ser escuchados, ser más proactivos, ser, y digo escuchados porque muchísimas veces hablamos y hablamos y ni siquiera sabemos si el otro nos está escuchando, ¿no? Ser oyentes al mismo tiempo, compartir este diálogo, ser más conscientes. Creo que sí ser más conscientes y a lo mejor parece muy sencillo, pero meditar, ¿no? Estar este tema de la conciencia plena, em, hacer ejercicio, tratar de disfrutar cada momento de estar con el otro, como que nos recuerda la presencia, nos recuerda el aquí y el ahora, porque de pronto hay que decirlo así, hay cosas que nosotros no podemos controlar y lo que está fuera de nuestro control, pues nos angustia, nos genera ansiedad, pero en realidad no podemos hacer gran cosa. Lo que sí podemos hacer es generar más espacios de paz
y tratar de no participar más en estos conflictos que se ponen muy complicados, como, em, tomar posturas muy radicales sin tratar de comprender la situación de los demás. Entonces, en la medida en que nosotros estemos haciendo una vida cotidiana como más pacífica y más, en el aquí y en el ahora, podremos entrarle a los conflictos de manera diferente, porque, pues, al parecer esto es algo que va a durar, y creo que tenemos que unirnos como comunidad para generar otro tipo de energía que tenga que ver más también con la paz y no solo estar escuchando y promoviendo más discursos de violencia, ¿no? Claro, y aparte recordemos que estos conflictos están seres humanos, están vidas ahí, que muchísimos de ellos pues ni siquiera la temen ni la deben, pero tienen que ser parte de su labor, de su trabajo. Entonces, no se nos olvide eso, no está hablando como si fueran cosas, son vidas humanas las pérdidas impresionantes que siempre se tiene en algún conflicto, más en alguna guerra. Olimpia, para finalizar, si bien no solamente es el trabajo de los padres, pero cuando somos pequeños, sí, ellos tienen muchísima injerencia para algo, están también para educarnos, pero ya de grandes también podríamos adaptarnos a nuestra vida cotidiana siendo responsables de lo que se nos dio, ¿no? A pesar de todas las heridas o todas las huellas que podríamos tener de nuestra infancia. ¿Qué valores consideras o qué valores crees que son esenciales para hacer de la paz una guía personal? Porque como bien lo dices, empieza desde adentro, desde nosotros mismos. Sí, yo creo que en este caso es muy importante la solidaridad, porque la solidaridad tiene que ver no con que me caigas bien, ¿no? No con que seas parte de mi familia. La solidaridad depende de que eres un ser humano y como ser humano mereces dignidad, ¿no? Y un trabajo que se puede hacer ahí y que podemos practicar entre todos y todas es el de plantear dilemas morales en los cuales, ¿qué harías en cierta situación? ¿Qué harías en cierta circunstancia? Si bien es cierto que ya en una circunstancia extrema, pues no se puede juzgar a la persona que toma ciertas decisiones porque no podemos pensar lo que haríamos si estaríamos realmente en esa situación. Sí nos ayuda a entrenar mucho la empatía y la solidaridad, el pensar en una situación como esta, ¿yo qué haría, no? Hay una película muy interesante que la recomiendo, es la de La Resistencia, que es la vida de Marcel Marceau, que tiene que ver con chicos que, deciden salvar a niños judíos en una situación muy difícil, ¿no?, de conflicto bélico. Y en ese tipo de películas, series y, por supuesto, libros, podemos analizar dilemas en los cuales nos planteamos la pregunta, ¿yo qué haría? ¿Qué es lo que haría? ¿Sería capaz? ¿Sería tan valiente como para dar mi vida por otra persona? Y si lo haría, ¿en qué circunstancias? ¿Hasta dónde me arriesgaría? Por alguien quizá que no fuera de mi familia. Todas estas cuestiones nos ayudan como a abrirnos a las posibilidades de, si no estamos en ese extremo, pues por lo menos, saber que no queremos dañar más de lo que ya se daña, ¿no? Se está dañando socialmente nuestro entramado, ¿no? Claro, y aparte, inclusive, ¿no? Enfermarnos, ya sabe que nosotros somos también, no solo lo que comemos, sino también lo que pensamos, ¿no? Toda esa energía negativa le está generando estrés, coraje, inflamación y bueno, una serie de enfermedades que inclusive no es benéfico para nosotros mismos. Yo sé que ustedes siempre apuestan, y digo ustedes porque también está Alejandro, ¿no? Que ahorita vamos a hablar un poquito de parte de este diálogo, de esta sociedad. El día de hoy, viernes, ustedes se presentan en el Teatro de Cancún, que aparte es maravilloso, un espacio donde es totalmente gratuito. Podemos ir a tener estos diálogos, estas preguntas que a veces, ¿sabes qué? Sí, no puedo con un psicólogo porque no quiero con mi sacerdote o nadie me entiende. Vamos a hacer comunidad. Fix. Claro, siempre es como una fuga, por supuesto que no sustituye, ninguno de otros espacios, pero sí nos ayuda a esto, a entrenarnos, a escucharnos y sobre todo a sentirnos en contacto con otros seres humanos. La verdad es que eso es lo más, valioso para mí. De hecho, este viernes justo teníamos otro tema, que es las tentaciones, por cierto, que está muy interesante, pero lo vamos a dejar para el próximo viernes porque la misma comunidad pidió hablar de este tema.
qué pasa con el diálogo, con la indagación en tiempos de conflictos bélicos, ¿no? Y creo que es porque todos queremos sentirnos juntos y juntas y decidir posturas, porque en la vida también se trata de cómo habitar este mundo. Y cuando suceden cosas así, es importante poder analizarlas para decidir yo qué postura tengo ante algo, porque eso me hace, pues, vivir mi vida diaria de una u otra forma. Entonces, pues, los que estén interesados, nos vemos este viernes a las 8:15 de la noche para compartir estas ideas y saber cómo podemos tomar algunas noticias, cómo podemos hablar o transitar esta angustia que de repente sentimos porque no podemos hacer mucho frente a algunas injusticias que estamos viendo y cómo sobre todo conservar lo más importante que tenemos, que es nuestra humanidad y compartirla. 100%. Entonces están este viernes y todos los viernes en el Teatro de Cancún, 8:15. ¿Quién está ahí con usted? Estamos ahí con Alex Santos, que también es filósofo. Nosotros guiamos la sesión a partir de preguntas, a partir de un ejercicio de mayéutica y personas de la comunidad que se van acercando. Y ahora se está formando una comunidad muy interesante, personas de diversas profesiones, de distintas edades y por supuesto diferente género. La entrada es totalmente gratuita. Sí, la entrada es totalmente gratuita, así que pueden ir a tomarse su cafecito, un pastelito, o simplemente dialogar. Pues muchísimas gracias, Olimpia Santiago, presidenta de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños y Niñas, directora del Centro Doema. ¿Dónde podemos tener más información? ¿Dónde podemos seguirte en tus redes sociales? Sí, pues en Noema Consultores y nos encontramos de esa manera en las diferentes redes. Pues muchísimas gracias, Olimpia. Como siempre es un gusto platicar contigo y hacer estos análisis reflexivos de conciencia. No solamente es hablar, es dialogar. Muchas gracias. Gracias.